Hola, bienvenidos a mi podcast Alicia Mundo Hispano, Alicia 西班牙文化 Soy Alicia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Español Lento. Esta semana quiero hablar de la inversión. Últimamente he estado leyendo un libro que se llama El dinero se mueve, Money Walks. Y hoy quiero aprovechar este episodio para hablar de algunas ideas que me hicieron reflexionar sobre la inversión y la forma en que pensamos el dinero. No pretendo dar ningún consejo financiero ni de inversión, solo quiero compartir lo que he aprendido de este libro. El dinero se mueve, Money Walks. Este libro fue escrito por Pei Family. El autor fue un moderador de foro de una conocida comunidad literaria china en Norteamérica. Desde 2006 comenzó a publicar de forma continua artículos y blogs sobre inversión y gestión financiera, acumulando millones de lectores. En 2006, el autor Pei Bang generó un intenso debate al proponer el plan financiero de 10 años para que una familia promedio alcance un patrimonio de 10 millones de dólares, objetivo que finalmente se hizo realidad en 2018. Más que consejos de inversión, me parece que estoy compartiendo aquí un sentido común de dinero. Si te interesa cualquier idea que hablo aquí, puedes buscarte el libro y léelo tú mismo. Es muy curioso que todos necesitamos dinero para vivir, pero en la escuela casi nadie nos enseña cuál es el verdadero valor del dinero. Este libro me parece muy interesante porque el autor no habla como un economista, y de hecho no lo es. Es simplemente una persona común que empezó a invertir su propio dinero y se marcó un objetivo muy claro: alcanzar 10 millones de dólares en 10 años, dólares estadounidenses, partiendo de una situación totalmente normal. Hoy en día existen muchísimos productos de inversión. ¿Cuál de ellos tendrá más valor en el futuro? El autor explica que el valor de una acción o de cualquier activo que genere ingresos depende de algo muy simple: si las personas que lo compran serán más ricos en el futuro o no. Creo que esta idea explica muy bien cómo funciona el mercado. Imaginemos que vendes exactamente el mismo producto. Si lo vendes en un barrio pobre, ganarás menos dinero, pero si lo vendes en un barrio rico, podrás ganar mucho más. Esto significa que tu ingreso no depende solo del producto en sí, sino de quién lo compra y de cuánto lo necesita. Al final, el valor no es algo fijo, el valor siempre es relativo. Si miramos la historia del mercado bursátil japonés, encontramos algo muy interesante. En los años 70 hubo una subida moderada seguida de una caída importante, y muchos pensaron que aquello había sido solo una burbuja especulativa. Durante los años 80, el mercado japonés se disparó y su índice bursátil subió decenas de veces de golpe. La razón por la que ocurrió eso fue que en aquella época los ingresos de esa generación aumentaron mucho. Después, Japón empezó a enfrentarse al envejecimiento de la población. La tasa de natalidad cayó y los ingresos comenzaron a estancarse. Como consecuencia, las acciones y el mercado inmobiliario no lograron recuperarse. El autor también pone un ejemplo muy claro relacionado con la vivienda. Observó que cuando grandes empresas se mudaban a un barrio, el precio de las casas no empezaba a subir casi inmediatamente. Subieron cuando las personas con mayor poder adquisitivo llegaron de verdad al barrio. Es decir, el mercado inmobiliario no reaccionó a las expectativas, sino a la realidad.
La idea de este libro, el dinero se mueve, money walks. El dinero se mueve hacia donde está mejor tratado o mejor remunerado. Propone una idea muy simple. Hay que preguntarse quién será la próxima generación con dinero para invertir. Los jóvenes de hoy quizás aún no invierten mucho porque están ocupados construyendo su vida o creando negocios. Pero si somos capaces de anticipar qué querrá comprar cuando tenga capital, podremos adelantarnos al mercado. Y cuando esa generación llegue, los precios subirán, que más crecerán en el futuro. Ahora quizás estás pensando en Bitcoin, en qué barrio invertir o en qué países tendrán las economías que más crecerán en el futuro. Puede que no siempre podamos cambiar nuestro trabajo o mudarnos a otro lugar, pero el dinero sí puede viajar. El dinero no entiende de fronteras. ¿Por qué no deberíamos simplemente ahorrar dinero? La razón es obvia, la inflación. Pero no solo esto. La inflación mide solo el cambio promedio de los precios en el mercado, pero no refleja los cambios relativos dentro de la sociedad. Es decir, cuando todos los que te rodean se vuelven más ricos, aunque tú tengas la misma cantidad de dinero, en realidad eres más pobre. Y no es solo una sensación, sino un hecho. Cuando la riqueza aumenta, los precios también suben. Imaginemos una economía con un PIB de $1 billón. Si la economía crece un 5%, el tamaño total pasa a ser de 1,05 billones. Si no hay inflación y la velocidad de dinero se mantiene igual, el sistema necesita más dinero para funcionar. Por eso el Banco Central tendría que aumentar la cantidad de dinero en unos 50.000 millones de dólares para acompañar el crecimiento económico. En este escenario, aunque la inflación todavía no sea visible, tu dinero puede empezar a perder valor relativo. La razón: hay más dinero en circulación y más personas compitiendo por los mismos activos. Con el tiempo, los precios suben. Entonces ocurre algo. Aunque no sientas inflación todavía, tu riqueza se va diluyendo si tu dinero permanece quieto. Y aquí llegamos al punto central del libro. ¿Cuál es la estrategia más efectiva? La respuesta del autor es clara: invertir. Primero, si eres una persona trabajadora, una opción es invertir en propiedades, es decir, comprar viviendas. Lo importante no es simplemente comprar una casa, sino entender dónde comprarla. El autor insiste en algo muy interesante. El dinero se mueve hacia ciertos lugares antes que hacia otros. Por eso recomienda trasladarse o invertir en ciudades, comunidades con mayor potencial económico. Lugares donde está llegando la máxima generación con ingresos, empleos y oportunidades. Y ahora llegamos a la idea más importante de este podcast. Si no quieres complicarte demasiado, una opción sencilla es invertir de forma periódica en un ETF a largo plazo. Por ejemplo, según la historia, un S&P 500 ha generado una rentabilidad media cercana al 10 o 12% anual. Si inviertes cada mes una parte de tus ingresos, por ejemplo un tercio, y tu salario crece alrededor de un 4% al año, tras unos 15 o 16 años, el valor acumulado de tus inversiones puede superar lo que ganas trabajando. Y entonces el dinero empieza a trabajar para ti, casi como si recibieras otro sueldo. Imaginemos que ganas $2,000 al mes y decides invertir una tercera parte de tu salario de forma constante.
Después de unos 16 años podrás acumular alrededor de $370,000. En ese momento tus inversiones empiezan a generar más de $1,000 al mes sin necesidad de trabajar más. Es el momento en el que el dinero empieza a caminar solo. Durante los primeros años parece que no pasa nada, el crecimiento es lento y casi invisible, pero alrededor del año 10 ocurre algo interesante. El mercado empieza a crecer más rápido que tu propio ahorro. Y después de unos 15 o 16 años, el dinero acumulado empieza a convertirse en una fuente real de ingresos. Esto sería el consejo para quienes no quieren complicarse demasiado y probablemente también el mejor consejo para mí. Bueno, si solo quisiera hablarnos de esto, el libro podría terminar aquí. Podría resumirse en una sola página. Compra un ETF y ya está. Pero no, porque el libro es un auténtico tocho. Y lo que viene a continuación es para mí el verdadero valor de este libro. Se trata de inversiones sobre propiedades. De hecho, el autor gana su dinero principalmente invirtiendo en propiedades. Normalmente pensamos así. Los ETF ofrecen una rentabilidad media cercana al 10 o 12%, mientras que la inversión inmobiliaria apenas ronda el 4%. Por eso, intuitivamente, muchos creemos que la bolsa es claramente superior. Pero según la experiencia real de autor, la inversión inmobiliaria en Estados Unidos ha sido, en la práctica, el camino más rápido para aumentar su patrimonio. La clave son las reglas del sistema. En el mercado inmobiliario estadounidense se pueden pedir préstamos grandes, a muy largo plazo y con intereses relativamente bajos, muchas veces respaldadas por políticas gubernamentales. Eso significa que no solo inviertes tu dinero, también inviertes el dinero de banco. Además, los intereses hipotecarios pueden deducirse fiscalmente, algo que rara vez ocurre en otros tipos de inversión. Otro punto importante es la información. En la bolsa, los pequeños inversores como nosotros casi nunca tenemos acceso a la misma información que los grandes participantes del mercado. Siempre hay alguien que sabe más, que actúa antes y que tiene más recursos. Por eso, el autor recomienda algo muy simple. En lugar de competir con profesionales, invertir en ETF. En cambio, en la inversión inmobiliaria ocurre algo distinto. Mientras que en la bolsa compites contra instituciones gigantes, en la vivienda pues puedes desarrollar una ventaja local. Las estadísticas muestran tendencias generales, pero quien vive en un barrio entiende realmente qué calles están mejorando, dónde llegan nuevos negocios o qué zonas tienen más futuro. Y ese tipo de información no aparece en los datos, solo se obtiene viviendo allí. Otra ventaja tiene que ver con el crédito. Claro, todo lo que habla el autor aquí tiene que ver con su experiencia con el sistema estadounidense. Según él, el mercado inmobiliario es relativamente ineficiente. La información tarda más en reflejarse en los precios. Si una empresa importante llega a una zona, el valor real del barrio puede aumentar inmediatamente, pero el precio de las viviendas tarda en reaccionar. Eso crea oportunidades para quienes actúan antes. En la bolsa, en cambio, los precios reaccionan casi al instante. Además, la inversión inmobiliaria puede ser activa. Puedes reformar la vivienda, redistribuir espacios, mejorar la propiedad o cambiar la forma de alquilarla. Entonces, invertir en viviendas se parece más a dirigir un pequeño negocio
que a comprar un activo financiero. Cuanto mejor gestionas la propiedad, mayor puede ser su valor. Desde el principio, el autor plantea algo muy interesante. Si te consideras una persona perezosa o simplemente no quieres dedicar demasiado tiempo a gestionar tus inversiones, entonces la mejor opción para ti probablemente sea invertir en un ETF. En cambio, si te ves como una persona más trabajadora, alguien que se preocupa activamente por sus inversiones, que está dispuesto a gestionarlas bien e incluso no le importa endeudarse con el banco, entonces el autor sugiere que el mercado inmobiliario puede ser una alternativa más adecuada. Al final, todo depende de tu personalidad. Y a partir de aquí, el libro empieza a explicar por qué. El concepto central del libro para una persona trabajadora en el mercado inmobiliario es que tiene que saber usar el apalancamiento. Apalancamiento es invertir utilizando dinero prestado para aumentar el tamaño de tu inversión. El objetivo final de invertir es que el dinero produzca más dinero. El apalancamiento permite utilizar no solo tu capital, sino también el capital del banco. Ahí nace el efecto bola de nieve. Al principio el crecimiento es lento, pero con el tiempo se vuelve exponencial, que crece cada vez más rápido. Esta ventaja no se aplica igual en el mercado bursátil. Normalmente no puedes pedir grandes préstamos utilizando tus acciones como garantía. Y aunque algunos brokers permiten hacerlo, muchos inversores no se atreven. Y tampoco es una buena idea, porque el valor de las acciones fluctúan constantemente. Cuando el mercado baja, el banco o el broker puede exigir que devuelvas parte del préstamo o que aportes más garantías. Si no puedes hacerlo, pueden vender una inversión que habías comprado de forma forzosa. Por eso, el apalancamiento en la bolsa es mucho más peligroso. Como el precio de las acciones fluctúan cada día, si el mercado cae, el banco puede pedir más garantías o incluso liquidar tu posición automáticamente. La diferencia clave del mercado inmobiliario es que el activo puede financiar el siguiente activo. Cuando hablo de activo me refiero a algo que puede hacerte ganar dinero. Activos financieros bien pueden ser acciones, ETF, fondos de inversión, bonos. En cambio, activos reales pueden ser viviendas en alquiler, terrenos, locales comerciales o un negocio propio. En el mercado inmobiliario, un activo puede ayudarte a comprar el siguiente. Primero compras una casa con tus ahorros, después utilizas su valor para financiar la siguiente. Y así comienza el efecto bola de nieve. Pero todo depende de elegir bien el lugar, porque el dinero, como dice el libro, siempre se mueve hacia donde hay crecimiento económico. El concepto más importante del libro es este. Mantener el apalancamiento permite obtener una rentabilidad muy alta sobre tu propio dinero, incluso cuando el activo crece solo de forma moderada. No necesitas una rentabilidad extraordinaria, necesitas tiempo y este método de hacer. ¿Qué método es? Pues en su caso, aplicada al mercado estadounidense, el primer paso es sencillo. Ahorrar alrededor de 30% de los ingresos cada año e invertirlo en el mercado inmobiliario. Este ahorro de principio sirve para pagar la entrada de la primera vivienda. Una vez comprada, normalmente alrededor del 20% del precio de compra. Una vez comprada la vivienda, el siguiente paso es alquilarla. Durante el segundo año vuelve a hacer lo mismo, el tercer año igual. Claro, todo esto depende del contexto, porque el autor habla de su experiencia desde Estados Unidos.
durante el cuarto año pide un nuevo préstamo utilizando el patrimonio neto de la primera vivienda, junto con el 30% de sus nuevos ahorros. Con ese dinero paga la entrada del 20% para comprar la cuarta casa, que también destina al alquiler. En el quinto año repite el mismo proceso. En el sexto año igual. La estrategia continúa. El séptimo año la estrategia continúa expandiéndose. Utiliza el patrimonio neto acumulado en la primera y la cuarta propiedad, combinado con el 30% de sus nuevos ahorros, para financiar la entrada de 20% de una séptima vivienda destinada al alquiler. A partir del octavo o noveno año, los ingresos procedentes de los alquileres pueden empezar a sustituir parte de su salario. Y hacia el décimo año, el autor explica que incluso puede empezar a vender algunas de sus propiedades. Esto no funciona en cualquier lugar. Hace falta saber cuáles son las zonas en las que ha tenido un 8% de crecimiento en su valor en estos años. Hay que usar bien la herramienta de apalancamiento, es decir, endeudarse con el banco y poner las casas en alquiler para seguir ganando el dinero en efectivo. Pero también hay riesgo, porque el apalancamiento acelera tanto las ganancias como las pérdidas. Por eso la selección de la ubicación de la vivienda es crucial. El autor muestra en su libro ejemplos reales que, visto ahora, eran ejemplos perfectos de hace 10 años. Texas, Florida, el Sunbelt estadounidense, lugares donde llegaron empresas, aumentaron los salarios y después subieron los precios de la vivienda. Y si pensamos en nuestro contexto, muchos consideran Hsinchu un ejemplo muy claro. Llegan empresas tecnológicas, suben los salarios, aumenta la demanda de vivienda, suben los alquileres y finalmente suben los precios. Es el gran ejemplo de cómo el dinero sigue al crecimiento. Y aquí llega mi conclusión personal. La parte del apalancamiento y de cómo identificar lugares con potencial de crecimiento es lo que más he aprendido de este libro. Además, la vivienda tiene que estar destinada a alquiler. Lo que se tiene que hacer es repetir este proceso. Pero siendo sincera, creo que esta estrategia no encaja conmigo, como soy una persona bastante perezosa para este tipo de gestión, así que prefiero invertir en ETF. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido tanto como yo. Nos vemos la semana que viene. Chao.